Estamos recibiendo al doctor Eber Gatto. ¿Cómo estás, Eber? Muy bien, Buen día. Jorge, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien. ¿Cómo has pasado? Me alegro, bien, por suerte, muy bien. ¿Muy atento a lo de Argentina? Muy atento, sí, muy atento, porque es un acontecimiento de importancia sudamericana y en alguna medida mundial, desde el punto de vista financiero, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las primeras consideraciones que tú podés hacer? ¿De Bueno, orden mira, político Jorge, o de orden económico? de ambos, porque ya separar la economía de la política es un ejercicio estéril, ¿verdad? Sí. Política y economía son un paquete inextricable, no se pueden separar. Pero lo cierto es que para Argentina, en principio, no parece demasiado buena la posibilidad del ¿cómo se llama? ¿Del default? Del default. Un default es siempre complicado. Argentina ya tiene un precedente. En el 2001 tuvo un default que tuvo consecuencias bastante negativas para la economía. Hay economistas argentinos que dicen que esto no es un default, que en definitiva Argentina contaba con los fondos para pagar las deudas, que las mandó a Nueva York y que no pagó porque el juez norteamericano, en la medida que embargó esos fondos para ponerlos a disposición de todos los bonistas, y especialmente de los bonistas de los holdout. Sí. O sea, los holdout son aquellos bonos que no entraron en el canje de deuda que en el 2001 y 2005 hizo la Argentina. Claro. Que quedaron fuera, se negaron a cualquier arreglo con la Argentina y son los que ahora reclaman el pago del 100% del capital. Yo creo que es importante que la gente un poco entienda de cómo es este mecanismo. Porque este tema es confuso. Argentina emitió una deuda, o varias, hizo varias emisiones de deuda por una cantidad muy importante, en la cual se comprometía a pagar esa deuda en plazos estipulados en cada una de ellas, por ejemplo el 2015, el 2020, el 2030, el 2033, y establecía un interés sobre ella, y además establecía que esa deuda se regía por las leyes norteamericanas y cualquier conflicto respecto a ella se dirimía en sede norteamericana. Uh-huh. Esto es lo que estableció Argentina cuando emitió esa deuda. Luego no pudo pagarla, hizo un canje con sus acreedores por las cuales esa deuda se canjeó por otra, con una rebaja de capital enormemente importante, del orden del 75%, o sea, pagó un 75% menos, y hubo bonistas, porque se estableció en un bono esta deuda, en un bono que se entregaba a los acreedores, hubo bonistas que se negaron a entrar en el canje, que se negaron a aceptar el canje, que naturalmente era voluntario del lado del bonista. Un 8% de estos acreedores se negaron. Son estos acreedores los que están planteando el problema en Estados Unidos, ¿verdad? Argentina arregló, ya lo decía, con un 93%, pero no arregló con este 8% remanente, que obtuvo una sentencia favorable en Estados Unidos, por la cual se le debe pagar la totalidad de la deuda. Pero ese no es el problema principal. El problema principal es que existe una cláusula en deuda posterior que emitió Argentina, sí, y además en el canje que hizo con sus acreedores, por la cual es la cláusula Rufo, en caso de que a los bonistas que no entraron, a lo que Argentina llama los holdout, los que quedaron afuera, obtengan el pago de la totalidad, a ellos también habría que pagarles la totalidad. Uh-huh. Lo cual hace una cifra gigantesca que Argentina, evidentemente, más de 120.000 millones de dólares, Argentina no puede pagar. Y bueno decir, ver que este último acuerdo fue realizado por el expresidente Néstor Kirchner. Sin duda, él fue el que incluyó la cláusula Rufus en los contratos por los cuales a los bonistas que canjearon se les permitía acceder a cualquier beneficio ulterior que se daba a los bonistas que se negaron a entrar. Lo cual parece lógico, te quiero decir, ¿no? Porque si tú, en definitiva, tenés la buena voluntad de perder el 90% de tu capital en una deuda, por lo menos querés tener la esperanza de que si llega a cambiar las condiciones
y a los bonistas no pactistas se les paga la totalidad, también te la paguen a ti. Claro, claro. Parece bastante razonable. Bueno, el hecho es que ahora, en la medida que Argentina no puede pagar los intereses de la deuda canjeada, de la deuda renovada, de la nueva deuda con sus acreedores, no puede, porque el juez Griesa en Estados Unidos se lo impide. En esa misma medida no puede, debería pagarle a los bonistas, debería pagarle a los, el juez Griesa, embargó el dinero que los Estados Unidos, que la Argentina giró a Estados Unidos para pagar esos intereses, y Argentina, en virtud de ese embargo, entra en lo que se llama en un default técnico, ¿no? Sí, sí. Ahora, el default, vamos a entendernos, no es un estado jurídico, no es que alguien estampe en un acta Argentina entró en default. El default es un estado de no pago dentro de los plazos establecidos. Eso es lo que es el default. Y tampoco el default tiene una ley establecida en Estados Unidos que determine va a tener efecto A, el efecto B, el efecto C. No, eso no existe. Es nada más que una situación que atraviesa la economía argentina. Por eso los argentinos, Jorge, sí, te dicen que Argentina no está en estado de default. Sí. Porque sostienen que en definitiva la plata la giró a Estados Unidos, y si no se pudo pagar, eso no es una decisión argentina, sino que es una decisión norteamericana que a ellos no los afecta. Pero lo cierto es que eso importa poco, porque importa poco estar o no estar en estado de default. Lo que sí importa es no pagar. Claro. Ese es el problema. Que los bonistas no cobren. Exactamente, que los bonistas no cobren. Y en esa medida es que se habla del default, de ese estado de cesación de pagos que sufre un particular o un país, ¿verdad? Claro. En el Uruguay, el default interno, el que sufre la gente, es el concordato o la quiebra. En materia internacional, el default es que tiene Argentina, que no va a obtener, si no arregla en el futuro, ni un solo peso de las agencias internacionales de crédito, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, toda la organización mundial en materia de crédito. Y esas son las consecuencias difíciles que puede atravesar la economía argentina si no obtiene financiamiento exterior. De manera que establecer si el default para la Argentina le va a suponer quebrantos importantes es muy difícil, porque depende de en qué medida la Argentina se pueda arreglar sin el crédito internacional o con algún crédito obtenido en las vías no oficiales del crédito internacional. Eso se estará por ver. Bueno, hoy vamos a tener una primera pista dentro de un ratito nada más, ¿verdad? Cuando comience a trabajar la bolsa argentina, la cotización del dólar. Vamos a tener la carta, el documento que finalmente distribuyó el mediador Pollack, concretamente luego de terminado el encuentro con el ministro de Economía de la Argentina, Axel Kicillof. Expresaba que aquí hay dos perdedores que parecen ser ineludibles, ¿no? No lo estoy diciendo en forma textual, pero por un lado tiene que ver con los bonistas y por el otro lado el pueblo argentino, que va a sufrir las consecuencias de esta situación. Argentina aumenta de esta forma ese nivel de desconfianza internacional que ha ido alimentando a lo largo de muchísimo tiempo. Exactamente. Porque realmente el caso argentino es un caso de escopeta. Ayer yo escuchaba a Kicillof hablando de todo esto, ¿verdad? Dando explicaciones, algunas versiones oficialistas, y yo me preguntaba a mí mismo, ¿por qué a Uruguay no le ocurre esto? ¿Por qué a Chile no le ocurre esto? ¿Por qué a Ecuador, el señor Correa, que es tan antiimperialista, pero que sin embargo es rigurosísimo en el pago de cada una de las obligaciones que tiene su país con el exterior? ¿Por qué a Evo Morales no le ocurre esto?
y sí le ocurre a la Argentina, solo a Argentina. Porque tú te acuerdas, Jorge, por una característica especial, me parece a mí, del sistema político argentino. Tú te acuerdas cuando, con gran regocijo, el Congreso argentino decretó que no iba a pagar las deudas, y todo el mundo salió con gritos de apoyo a la medida. La marcha de Perón. Exactamente. Cantaba la marcha de Perón, Perón. Exactamente. No vamos a pagar, nos rebelamos contra el imperialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo apoyó, todos los partidos políticos presentes en ese momento en el Parlamento apoyaron la medida, una medida nacionalista muy demagógica, muy acorde con los usos y las costumbres peronistas, que en definitiva trajeron estos lodos, ¿no? Porque esas medidas se pueden tomar, puede obtenerse un coro internacional de apoyo a las mismas, pero resulta que cuando llega el momento de las realidades, el sistema económico mundial y el sistema económico interamericano es el que impone sus leyes, que no es un sistema justo, estamos de acuerdo. Jorge, nadie puede pensar que el Banco Mundial, el FMI, todas las instituciones creadas a través de Bretton Woods son instituciones que favorecen a las naciones. No las favorecen porque están pensadas en función de los intereses de los poderosos, pero aún así son las que existen, y por consiguiente hay que plegarse a la regla de juego. Argentina ha mantenido una actitud iconoclasta clásica, negándose a aceptar. Ahora, tú no puedes pedir un préstamo y después negarte a pagarlo. Claro. Redondamente. Claro, decir que... ¿no? Claro, decir que es un préstamo extorsivo o que es un préstamo absolutamente injusto. El tema es que se necesitó el dinero en ese momento y se llegó de pronto a un préstamo con las personas inadecuadas, porque las personas adecuadas no confiaban en Argentina. Argentina hubiese podido obtener un préstamo mucho más blando, mucho más contemplador, digamos, de las circunstancias y las posibilidades argentinas, pero no las consiguió por los antecedentes que tiene. Exacto, tú decías muy bien. ¿Cómo es que una cantidad de países que citaste no tienen estos problemas? Bueno, no los tienen, porque más allá de cualquier demagogia, más allá de cualquier expresión de repudio al imperialismo y a sus procederes, esos países pagan religiosamente cuando tienen que pagar, y si no pagan, obtienen mecanismos de acuerdo que luego cumplen. Bueno, Argentina obtuvo un mecanismo de acuerdo leonino, porque la rebaja del capital que obtuvo sobre estos préstamos, sobre el préstamo Aurelius, por ejemplo, que es uno de los llamados buitres, obtuvo una rebaja del 94%, pretendió una rebaja del 94%, que le fue negada por un pequeño porcentaje. Hay otro préstamo que está compuesto fundamentalmente por rentistas italianos, por jubilados italianos, de bajísimos ingresos, que fueron un fondo de pensiones en Italia, adquirió parte de esos bonos y luego se los vendió a lo que ahora los argentinos llaman los fondos buitres. Los pagó muy poco, ¿no? Naturalmente. Claro. Estaba vendiendo una mercadería fallada, como eran esos bonos, y que ahora son los que están reclamando. Pero también hay una cosa, yo no defiendo los fondos buitres, me parece una forma de las más feas del capitalismo, ¿verdad? Por supuesto. Pero el riesgo que asumieron también constaba, digamos, en las condiciones que con las que se firmó ese contrato, ¿verdad? Ese acuerdo. Supongamos que pensamos en el caso de los bonistas italianos. Le compró la deuda, creo que a un 30%, 30 y pico por ciento de su valor nominal. Pero como tú dices bien, estaba asumiendo un riesgo fantástico de no cobrar. Sí. Lo más probable es que ahora no cobre tampoco, porque el holdout va a suponer, el default va a suponer que Argentina no pague nada, no sé, a salvo que llegue a un acuerdo, en algún momento quizá llegue, pero lo cierto que la situación actual es que no le paga nada a nadie. Y entonces el riesgo que tomaron los fondos buitres indudablemente muchos de ellos se dedican a ese tipo de especulaciones y a ese tipo de maniobras, pero el riesgo es indudablemente muy, muy grande, ¿no?
el otro tema, un poco más brevemente, pero creo que es importante señalarlo. El semanario Búsqueda informa hoy que Uruguay evalúa llamar al embajador en Israel debido a, digamos, el comportamiento militar que ha tenido Israel, sobre todo en la zona de Gaza, el aniquilamiento, ¿verdad?, que se ha producido en pueblos palestinos, la muerte de civiles, la mayoría de ellos. Yo hablaba más temprano que se comienza a existir una división de opiniones. Luego de las primeras condenas a Israel, están surgiendo las primeras opiniones que están tratando de situar, digamos, toda la circunstancia que vive esa zona en su momento. Israel, por supuesto, ha hecho muchos méritos como para ser en más de una oportunidad condenado por acciones militares muy duras, ¿verdad? Pero también es cierto que Israel no tiene, no sé por qué causa, pero Israel no tiene ese marketing que tiene, por ejemplo, el grupo terrorista Hamas, el grupo terrorista palestino, ¿verdad? Por ejemplo, no se hace énfasis que en las escuelas, concretamente que fueron voladas materialmente por las fuerzas militares israelíes, en hechos que a mí me parecen espantosos, ¿verdad? No hay duda. Sin embargo, allí se reservaban y se conservaban los misiles que luego eran utilizados para atacar a Israel. No se señala la utilización que hace Hamas de la población civil, del adiestramiento de los chicos para la guerra, de una actitud antipacífica totalmente. Se le critica, por ejemplo, a Israel, y yo tengo motivos para criticar a Israel, ¿verdad? Pero estoy también poniéndome en la vereda de enfrente y tratando de ubicar lo más objetivamente la circunstancia. Se critica que Israel sea una fuerza militar de un porte importante. Bueno, si no lo fuera, Israel había desaparecido hace bastante tiempo. Sobre todo con las expresiones claras que dan organizaciones como Hamas, que hay que hacer desaparecer a Israel, o las de Irán, ¿no?, en su momento. Exacto. Es decir, este es un tema mucho más complejo. Lamentablemente, es un tema mucho más complejo de muchas personas que mueren injustamente y que duelen a todo el mundo. No hay duda. Este es un tema de radicales que la comunidad internacional no ha sabido poner en vereda para poder de alguna forma evitar, ¿verdad?, que esto se convierta en una tragedia continua. Exactamente. Ahora Uruguay llama, según el presidente Mujica, se lo dice al semanario Búsqueda, está estudiando llamar al embajador uruguayo en Israel debido a la ferocidad de los ataques israelíes, y está pensando además en instalar una embajada uruguaya en Palestina. Una Palestina que además, como se sabe, está fracturada, ¿verdad? No existe. No existe Exactamente. además como Estado, ¿no? Sí. Además, no sé, la única expresión democrática en esa zona del mundo, vamos a admitirlo porque a los hechos reales, ¿no?, es concretamente Israel. Yo no quiero decir que haya inocentes acá, pero tampoco poner el viento a favor de un solo equipo, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa, Jorge? A mi juicio, este es un conflicto que se parece a un ajo, al vegetal. Sí. Te explico por qué. Porque está rodeado por capas y capas de pensamientos ideológicos. Entonces no se percibe el conflicto en lo que es en sí mismo, se perciben los recubrimientos del ajo, que son aportes ideológicos que proporciona la derecha, la izquierda. Es muy usual que la derecha más rancia norteamericana esté con Israel y que la izquierda mundial, fíjate lo que significa el progresismo mundial, se coloque del lado de Hamas. Y entonces el conflicto en sí mismo nunca se ve, no se llega a ver.
lo que se discute son los recubrimientos ideológicos. La gente, ponerse del lado de Hamás para un progresista es mostrar el distintivo izquierdista o de progresista. Para la derecha norteamericana, que apoya además a Israel, hacer lo mismo es mostrar el distintivo. En la medida que todo el mundo muestra el distintivo, se discute sobre si es mejor ser de derecha o ser de izquierda, en lugar de discutir sobre lo que realmente pasa, que es un pequeño Estado enfrentado a otro pequeñísimo Estado. Israel en su totalidad, tú lo sabes, no llega al tamaño de Tacuarembó. Sí, por supuesto. Jamás, lo decíamos el otro día, tú lo decías muy bien, es nada más que un barrio, un pequeño barrio de una ciudad, pero además un barrio que tiene aspecto o que está dominado por los asentamientos. De manera que es un conflicto que tiene características inéditas, no es un conflicto entre países, es un conflicto entre naciones rodeado espesamente por posiciones ideológicas. Lo que es urgente es despojarse de esas posiciones. Yo soy un gran defensor de los judíos, siempre lo fui, me parece que el pueblo judío es un pueblo admirable, que durante 2000 años, 2000 o 3000 años sufre una persecución que no tiene justificación tanto en Occidente como en Oriente, pueblo admirable que escribió la Biblia, que es el fundamento de la civilización cristiana. Si uno se pone a enumerar lo que significa el aporte judío en materia científica, es un aporte absolutamente formidable. Pero una vez que se constituyó en circunstancias muy difíciles en Estado, desgraciadamente lo hizo desplazando en parte al pueblo palestino. Bueno, la única solución es pensar en dos estados. A mí me parece que Israel debería empezar por decir yo voy a aceptar dos estados. De acuerdo. Muchos lo hacen, pero hay otros que no lo hacen y utilizan subterfugios para diferir la posibilidad de esos dos estados. El día que ambas partes se dispongan a aceptarse mutuamente, probablemente el conflicto se arregle. Pero el conflicto no lo vamos a entender mientras esas capas de ajo nos impidan llegar a ese meollo, sí, que es ese enfrentamiento de dos pueblos, ¿no? Doctor Eber-Gato, la seguimos en una semana. Con muchísimo gusto. Que pase el bien, que tengas lindo día, Eber. Igualmente, Gracias, un abrazo, chau, chau.